¿Te has detenido a pensar alguna vez por qué atravesaste algo que parecía injusto, doloroso o incluso absurdo? Tal vez una pérdida inesperada, una traición que dolió, un giro repentino en tu vida o una puerta que se cerró justo cuando tú estabas convencido de que era la correcta. Son en esos instantes donde todo parece derrumbarse cuando alzamos la vista y decimos, ¿por qué Dios? Pero lo que frecuentemente no comprendemos es que Dios no comete errores. Todo lo que ocurre en tu vida, absolutamente todo, tiene un motivo profundo. Hoy deseo hablarte con total sinceridad, desde lo más íntimo del corazón, para mostrarte que aunque todo a tu alrededor parezca un caos, Dios sigue obrando, incluso cuando no lo puedes percibir. Quizás has llegado hasta aquí porque estás atravesando una situación que no logras comprender, algo que duele en el alma, algo que no parece tener sentido. Y quiero decirte algo que no es solo una frase para consolar, sino una verdad que muchos han experimentado. Cada cosa ocurre por una razón. No hay lágrima que caiga sin que Dios la contemple. No hay instante vivido que Él no utilice para moldear algo más grande en tu historia. Tal vez ahora no lo comprendas, pero cuando mires atrás, todo cobrará sentido. Porque cuando Dios permite algo, siempre lo hace con una intención, con un plan divino, con una enseñanza que transforma, con una bendición que se oculta detrás del sufrimiento. Lo que hoy parece desordenado, mañana puede convertirse en tu testimonio más impactante. Por eso quédate aquí, porque este mensaje está pensado especialmente para ti. Sé que hay muchas personas que anhelan acercarse más a Dios, pero por distintas circunstancias no tienen una iglesia cercana, no pueden asistir, o simplemente no han hallado un lugar donde sentirse en paz. Este canal nace para eso. Aquí puedes venir tal como eres, estés donde estés, para tener un momento real de comunión con Dios, sin importar tu historia, tus errores o tu situación actual. Este es tu espacio, tu pequeño altar donde la palabra de Dios puede llegar a ti sin barreras ni filtros. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a que le des me gusta, dejes un comentario y lo compartas. No solo ayudarás a que este canal crezca, sino que estarás colaborando para que YouTube muestre este mensaje a muchas otras personas que, como tú, buscan respuestas, consuelo y guía. Quizás alguien que aún no tiene un lugar donde escuchar la voz de Dios. Tú puedes ser ese puente para que esta palabra llegue a quien más lo necesita. Si lo haces, serás una enorme bendición. En los comentarios te animo a escribir una frase corta, algo que nos recuerde lo que vamos a descubrir juntos. Escribe, Dios tiene un plan. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que estás por escuchar podría ser exactamente eso que tu alma venía necesitando. Y te aseguro que el final de esta reflexión puede ser lo más significativo de tu día. Quédate hasta el final, no te vas a arrepentir. Parte 1. Cuando no entiendes lo que estás viviendo, pero Dios sí. A veces nos vemos en medio de una tormenta emocional, y aunque intentamos aferrarnos a la fe, nos inundan las dudas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Sentimos que todo a nuestro alrededor se desorganiza, que las piezas de nuestra vida ya no encajan, y que el plan que teníamos cuidadosamente trazado se derrumba ante nuestros ojos. Es entonces cuando debemos detenernos un momento, respirar profundamente y recordar una verdad esencial. Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Mientras tú solo logras mirar una hoja rota de tu historia, Él observa el libro completo. Tú estás viviendo un presente que duele, pero Él ya contempla un futuro que traerá sanidad. Dios conoce el inicio, el desarrollo y el propósito final de todo lo que estás viviendo, y aunque no entendamos las razones, Dios jamás pierde el control. Nada escapa de sus manos. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28, leemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, no dice solo las buenas, dice todas. Eso significa que incluso aquello que hoy te parte el alma, puede ser lo que mañana te fortalezca el espíritu. Lo que ahora te hace llorar puede ser la herramienta que Dios utilice para conducirte hacia el lugar donde realmente debes estar. Y es que nosotros, como seres humanos, solemos asociar las bendiciones con lo fácil, lo agradable, lo inmediato. Muchas veces, la verdadera bendición no se encuentra en lo fácil, sino en el proceso que nos transforma, en el dolor que nos moldea, en la espera que nos hace crecer y en las pérdidas que nos enseñan a valorar lo esencial. No es que Dios disfrute viéndote sufrir, simplemente hay momentos en que el camino hacia el crecimiento pasa por situaciones que duelen, como el alfarero que trabaja la arcilla, la presiona, la amasa y le da forma con paciencia. Así también Dios actúa en tu vida, formando algo hermoso en medio de lo difícil. Job es un ejemplo poderoso. Perdió todo, sus riquezas, su familia, su salud,
incluso el respaldo de su propia esposa. Estaba rodeado de dolor y sin respuestas claras. Sin embargo, pronunció una frase que deberíamos grabar en lo más profundo del alma. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa declaración está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué tipo de fe es esa? Es una fe que no depende de lo que se tiene ni de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y Job creía que aunque no pudiera entender lo que Dios hacía, él seguía siendo digno de confianza. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Al final de su historia, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Su vida se convirtió en una referencia eterna de que Dios nunca se equivoca. Cada prueba que enfrentó tenía un propósito, aunque en su momento le pareciera injusta. Eso es lo que quiero que guardes hoy. Aunque no comprendas lo que estás viviendo, aunque todo parezca oscuro y no encuentres salidas, Dios sigue al mando. Él no improvisa, no se confunde y nunca actúa por accidente. Si estás atravesando una etapa difícil, es porque hay una razón que aún no conoces, pero que Él ya tiene completamente clara. Entonces, en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empieza a cuestionarte ¿para qué me está ocurriendo? ¿Qué propósito tiene esto en mi vida? ¿Qué quiere enseñarme Dios con esta situación? ¿Qué está formando en mi carácter? ¿Qué está preparando más adelante en el camino? Si logras hacer ese pequeño cambio en tu forma de pensar, tu corazón encontrará paz, aún sin tener todas las respuestas, porque al final, no siempre necesitamos entender, a veces lo único que necesitamos es confiar. Esa clase de fe, que no depende de las circunstancias, es la que verdaderamente puede mover montañas. Parte 2. El propósito detrás del dolor, lo que Dios ve mientras tú sufres. En ocasiones, el dolor se vuelve tan intenso y profundo que llegamos a pensar que Dios nos ha olvidado. Sentimos que oramos y no hay respuesta, que clamamos y el cielo permanece en silencio, y en medio de esa sensación de vacío, muchos se frustran, se desesperan o incluso contemplan rendirse. Pero lo que no alcanzamos a ver es que, justo en ese instante donde todo parece en ruinas, Dios está actuando con más fuerza que nunca en lo invisible. Lo primero que debemos entender es que el dolor no significa que Dios se ha alejado. De hecho, en muchos casos es una evidencia de que Él está más cerca que nunca. Dios es como un médico que necesita operar, abrir, cortar, remover lo que está dañado. Y sí, eso duele, pero lo hace no para destruirte, sino para restaurarte. No para castigarte, sino para sanar lo que estaba afectando tu alma. Él no observa tu sufrimiento desde la distancia. Él lo comparte contigo, llora contigo, y al mismo tiempo mira mucho más allá de lo que tú puedes ver. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, está escrito: Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso quiere decir que tú solo ves un fragmento de la historia, pero Dios tiene el mapa completo. Tú ves un día gris, pero Él ya tiene preparado el amanecer. Tú ves una caída, pero Él ya está escribiendo tu levantamiento. Y aquí viene una verdad que no todos están listos para aceptar. En muchas ocasiones, antes de llevarnos a donde realmente pertenecemos, Dios necesita quitar algo que estorba el propósito. A veces eso que se va es una relación que parecía buena, pero no era sana para ti, o tal vez un empleo que creías ideal, pero que iba a distraerte de tu verdadero llamado. Incluso puede ser una etapa de soledad que Él permite, no para castigarte, sino para enseñarte a depender solo de Él, porque cuando todo desaparece y lo único que queda es Dios, ahí descubres que Él siempre fue suficiente. Observa lo que dice el Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los que están abatidos de espíritu. Eso quiere decir que cuando te sientes roto por dentro, lejos de alejarse, Dios se acerca. Se aproxima como un padre que abraza a su hijo herido, como ese pastor fiel que deja a las otras 99 ovejas para buscar a la que se extravió. Se acerca para susurrarte al alma que no estás solo, que no te ha abandonado y que incluso en medio de ese dolor profundo, Él está dando forma a algo valioso dentro de ti. Piensa en esto: las piedras más preciosas se forman bajo inmensa presión, el oro más puro se obtiene al pasar por el fuego, y el carácter más fuerte nace en medio de la lucha. Lo mismo está ocurriendo contigo. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. No estás perdiendo, sino siendo desarrollado. No has sido olvidado, estás siendo tratado por las manos de aquel que te creó. En el libro de Jeremías capítulo 18, Dios le da una instrucción al profeta:
que baje a la casa del alfarero. Allí, observa cómo el artesano trabaja el barro entre sus dedos. El texto dice que la vasija que moldeaba se echó a perder mientras la trabajaba, pero el alfarero no la desechó. Al contrario, la rehizo, le dio una nueva forma, según lo que él consideró mejor. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque sientas que te rompiste, que fallaste, que tu vida se quebró en 1000 fragmentos, Dios no te descarta. Él recoge cada pedazo y comienza de nuevo. Te forma otra vez, pero esta vez siguiendo su diseño, no el tuyo. Aquí hay una verdad profunda. Muchas veces le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos lleve más lejos, que nos use en grande, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso que eso requiere. Queremos coronas sin cargar ninguna cruz. Deseamos propósitos sin enfrentar pruebas. Sin embargo, todo lo que realmente vale tiene un precio. Si estás atravesando una etapa de prueba, no es porque Dios cometió un error, sino porque está desarrollando en ti la fortaleza necesaria para sostener lo que está por entregarte más adelante. Imagina esto. Dios no te dará una responsabilidad inmensa si antes no te entrena para manejarla. No abrirá una gran puerta si antes no forma humildad en tu interior, para que no entres en ella con orgullo. No te pondrá frente a personas influyentes si antes no te enseña a servir con fidelidad incluso cuando nadie lo nota. Por eso, cuando todo parece ir cuesta arriba, cuando el silencio de Dios pesa, puede que Él esté obrando en secreto, como un arquitecto que antes de levantar un edificio necesita diseñar cada detalle de los planos. Lo que hoy no logras entender, mañana será parte de tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será tu propósito. Porque Dios jamás desperdicia el dolor de sus hijos, lo convierte en capítulos de una historia que inspirará a muchos. Así que deja de mirar tu dolor como si fuera una maldición, empieza a verlo como lo que realmente es, una etapa de preparación. No es el final, es solo una parte más del proceso divino. Y recuerda esto con firmeza, Dios nunca se equivoca, todo tiene una razón. Y si estás atravesando esto, es porque detrás viene algo grande. Parte 3. Cuando Dios cierra puertas también está cuidando de ti. Hay momentos en la vida en que una puerta se cierra de golpe, no hay aviso, simplemente esa oportunidad que parecía segura, se esfuma. Una relación termina sin explicación, ese proyecto al que le pusiste el alma no sale como esperabas, y quedas ahí, con la mente confundida y el corazón herido, preguntándote, ¿qué hice mal? En esos instantes pensamos que fracasamos, que alguien o algo nos fue arrebatado injustamente, y muchas veces incluso sentimos la necesidad de cuestionar a Dios, pero lo que no vemos es que cuando Él cierra una puerta, muchas veces lo hace por amor, sí, por amor, porque Dios no solo abre caminos, también los bloquea cuando sabe que te conducirán a un destino que no es para ti, y esa clase de amor, aunque es verdadero, no siempre se siente bien al principio, porque implica que va a alejarte de lo que tú querías para acercarte a lo que realmente necesitas. Implica que mientras tú miras en una dirección, Dios, que ya conoce cómo termina el camino, te dice con ternura, pero con firmeza, por ahí no. Y es que hay cosas que tú no puedes ver, personas que parecen correctas pero que no tienen el corazón adecuado, lugares que transmiten calma, pero son trampas disfrazadas, proyectos que se ven prometedores, pero iban a robarte lo más valioso, tu tiempo, tu enfoque y sobre todo tu conexión con Dios. Por eso cuando una puerta se cierra, en lugar de enojarnos con Dios, deberíamos darle gracias. Si Él decidió cerrarla, es porque detrás había algo que no ibas a poder ver con claridad a tiempo. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, se nos recuerda que el Señor es quien abre, y nadie puede cerrar, y quien cierra, y nadie puede abrir. Eso quiere decir que cuando Dios toma una decisión, no hay fuerza humana ni circunstancia que pueda revertirla. Y si Él determinó ponerle fin a algo, es porque está reservando algo mejor, algo que forma parte de un plan mucho más grande. Dios no actúa por impulso, ni trabaja al azar. Él opera con una visión eterna, y dentro de esa visión, sabe exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Ahora bien, también hay una verdad que debemos considerar. Muchas de las puertas que se cierran no son culpa de alguien más. A veces, son respuestas directas a nuestras propias oraciones. ¿Te parece extraño? Te lo explico. Tú oras diciendo, Señor, úsame, llévame a tu propósito, líbrame de lo que no me conviene. Y cuando Dios empieza a responder, cuando comienza a apartar personas, a quitar hábitos, a derribar estructuras que no estaban bien cimentadas, entonces duele. ¿Pero qué esperabas? Cuando oras con honestidad, Dios contesta con verdad. Y muchas veces, esa verdad, aunque incómoda,
es exactamente lo que necesitas para sanar. Piensa en el agricultor que necesita podar un árbol. El árbol no entiende el corte, solo siente el dolor del machete. Pero ese corte es necesario para que pueda dar más fruto. Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, a todo pámpano que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto. ¿Lo ves? No está castigando a quien da fruto, lo está cuidando, lo está preparando para multiplicar su cosecha. Así que si hoy estás atravesando un proceso donde parece que Dios está cortando cosas en tu vida, tal vez no es porque estés fallando, puede ser, más bien porque estás creciendo. Y aquí entra un punto crucial. Cuando una puerta se cierra, tu fe entra en examen. Es sencillo confiar cuando todo sale como lo planeaste, pero la fe verdadera se revela cuando las cosas no van según tus planes. Es ahí cuando decides si crees en los planes de Dios o solo en los tuyos. Es ahí cuando decides si te dejas consumir por la frustración o si te mantienes esperando con esperanza. Pensemos en Moisés. Creció rodeado de privilegios en el palacio de Egipto. Todo estaba a su favor. Pero Dios permitió que fuera rechazado, que huyera y pasara años en el desierto. ¿Por qué? Porque su propósito no era ser príncipe, sino libertador. Su verdadero llamado no estaba entre mármoles y lujos, sino entre la arena y el pueblo esclavizado. Para llevarlo a ese destino, Dios tuvo que cerrar varias puertas. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo. No es que Dios te esté alejando de tu propósito. Al contrario, te está preparando para él. Está cerrando aquello que te desviaría del camino correcto. Y lo hace para que, cuando llegues al lugar destinado para ti, estés listo. Porque no se trata solo de alcanzar el destino, sino de llegar con carácter, con fe firme, con madurez, con un corazón alineado a lo eterno. Así que si hoy te encuentras frente a una puerta cerrada, no te desesperes. No pienses que tu historia terminó. Tal vez es justo el comienzo de algo nuevo. Tal vez, detrás de esa puerta que se cerró, hay un camino distinto, diseñado con amor y sabiduría divina. Si sigues confiando, si te mantienes firme, si no apagas tu fe, te darás cuenta de que lo que perdiste solo era el espacio necesario para lo que Dios quería darte. Porque cuando Él cierra una puerta, también te está protegiendo, y aunque ahora no lo veas con claridad, eso es un acto perfecto de amor. Parte 4. Los silencios de Dios también hablan. Uno de los desafíos más grandes para cualquier persona de fe es ese momento en que buscas a Dios con todo tu ser, le oras con intensidad, le hablas con lágrimas y solo escuchas silencio. Levantas tus manos, clamas con el alma rota, pero lo único que recibes es silencio. Y ese silencio puede volverse un eco que te aturde. Tu mente empieza a decirte que Dios ya no está contigo, que te dejó, que tus palabras no valen nada, pero hay algo que debes entender y guardar en lo más profundo de tu alma. El silencio de Dios no es indiferencia, es enseñanza, no es abandono, es formación. Dios no siempre responde como esperamos, ni en el tiempo que queremos, pero eso no significa que se ha olvidado de ti. Existen momentos en los que Dios guarda silencio, no porque no escuche tus oraciones, sino porque está obrando en un nivel más profundo, en una dimensión que tú aún no alcanzas a ver. Su silencio no es castigo, es preparación. Es como cuando un maestro entrega un examen. Durante la prueba, no habla, no porque se haya ido, sino porque está observando si el alumno aprendió. Así actúa Dios contigo. Te observa en esos silencios para fortalecer tu fe, para ver si continuarás confiando incluso sin sentir, si seguirás avanzando aunque no tengas claridad. Porque la verdadera fe no depende de las emociones, sino de la convicción. No es cuestión de sentir que Dios está contigo, sino de saberlo con certeza. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3, encontramos una promesa poderosa. Aunque la visión tarde en cumplirse, se apresura hacia su fin y no fallará. Aunque parezca demorar, espérala, porque llegará sin falta. Esto nos enseña que aunque las promesas parezcan demorarse, Dios está en camino. Y cuando Él llega, no lo hace tarde, llega en el momento exacto. Ese es el Dios en quien confiamos, un Dios que nunca falla, aunque a veces permita que esperemos. Fíjate en la historia de Lázaro. En el Evangelio según Juan capítulo 11, María y Marta mandaron a buscar a Jesús porque su hermano estaba enfermo. Sin embargo, Jesús decidió permanecer donde estaba por 2 días más. Desde una mirada humana, eso parecía indiferencia, pero en realidad Jesús tenía un propósito. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y qué sucedió? Lázaro murió. Todo parecía terminado. Pero en el momento justo Jesús se presentó, se acercó al sepulcro y con una sola palabra devolvió la vida.
¿Por qué esperó? Porque quería enseñar que no solo sana, sino que también resucita. Quería mostrar que incluso cuando todo parece acabado, Él tiene el poder para traer de vuelta lo perdido. Si el milagro hubiese ocurrido de inmediato, no habrían comprendido la magnitud de su poder. El silencio era necesario para que la gloria se revelara con mayor fuerza. No fue antes del llanto, sino después del duelo, cuando el milagro ocurrió. Y así, muchas veces tú también llegas a ese punto. Has hecho lo correcto, has orado, has creído, pero no ves ningún cambio. Y es allí donde el enemigo susurra mentiras. Ya no vales, Dios no te escucha, estás solo. Pero no estás solo. Estás siendo trabajado, estás en el lugar donde el cielo opera, la sala de espera de Dios. Ahí es donde se mueven cosas que tus ojos todavía no pueden ver. El Salmo 13 comienza con una súplica de David. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero si sigues leyendo hasta el final, verás que termina con estas palabras: yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Lo notas? Comenzó con dolor, pero terminó con esperanza. Empezó sintiéndose olvidado, pero terminó fortalecido por la confianza. Eso también puedes hacer tú, aunque no sientas, aunque el silencio pese, puedes elegir confiar. Porque hay algo que los silencios enseñan: dependencia. Cuando Dios calla, tú aprendes a buscar más allá de las emociones, a escuchar con el alma, a avanzar guiado por la fe y no por lo visible. Ese tipo de crecimiento interior te fortalece, te madura y afina tu oído espiritual. En muchos casos, mientras tú esperas, Dios está actuando en otras personas, en otras situaciones, moviendo piezas invisibles, preparando escenarios, cerrando ciclos que tú aún no conoces. Es como cuando plantas una semilla, la entierras, riegas la tierra, pero pasan días o semanas sin ver nada. Sin embargo, en lo profundo de la tierra, las raíces se están formando. La semilla está cobrando fuerza para brotar con vida sólida y duradera. Así es tu vida ahora. Tal vez todo parece inmóvil, sientes que nada cambia, que no hay respuesta, pero debajo de esa superficie, Dios está actuando, y cuando llegue el momento, verás brotar lo que hoy no puedes ni imaginar. Entonces comprenderás que su silencio no fue indiferencia, sino parte del proceso que daría el fruto más grande. No le temas al silencio, no huyas de la espera. Dios está contigo, incluso cuando no lo percibes. Él sigue siendo fiel, incluso cuando todo parece en pausa, porque su amor no se basa en lo que tú sientes, sino en su naturaleza, y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Parte 5. Cuando el sufrimiento forma parte del plan divino. Hay ocasiones en las que nos enfrentamos a una verdad incómoda y difícil de aceptar, que el dolor puede estar incluido dentro del propósito de Dios. Y es justo aquí donde muchas personas se confunden, se desaniman o incluso se alejan, porque crecieron con la idea, consciente o no, de que si Dios está presente, todo debería ser hermoso, sencillo y lleno de felicidad. Sin embargo, tanto la Biblia como la historia y la vida misma nos muestran otra perspectiva. El sufrimiento, por más que duela, puede ser el cincel que Dios emplea para esculpir su obra en nosotros. No estamos hablando de un Dios insensible. Hablamos de un Padre que ve más allá, que conoce dimensiones que nosotros no alcanzamos a imaginar. Un Dios que sabe que hay lecciones que solo se aprenden en el quebranto, que hay carácter que solo se forma entre lágrimas y sabiduría que solo nace en medio del fuego. Hay etapas de la vida que nos vacían por completo, pero ese vacío, aunque al principio se siente como pérdida, es el espacio exacto que Dios necesita para llenarlo con una unción renovada, con una perspectiva distinta, con una profundidad espiritual que jamás hubieras alcanzado si todo hubiera sido fácil. Mira al apóstol Pablo, un hombre que dedicó su vida por completo a llevar el mensaje de Cristo, con coraje, entrega y pasión, y aún así enfrentó naufragios, cárceles, traiciones, latigazos, hambre. Pero a pesar de todo eso pudo declarar con convicción, en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 18, estoy convencido de que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria que se manifestará en nosotros. ¿Lo ves? Pablo no ignoraba el dolor ni lo negaba, pero entendía que el sufrimiento era temporal y que la gloria sería eterna. Esto nos deja una enseñanza clave. No se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de comprender que cuando llega, no lo hace al azar. Cada lágrima puede convertirse en una semilla de bendición. Cada noche oscura puede ser el escenario perfecto para que la luz de Dios brille aún con más intensidad.
Cada caída puede ser el inicio de una fe más madura, más sólida, más genuina. En el libro de Isaías capítulo 48 versículo 10, Dios declara: «Te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno del sufrimiento». ¿Sabes qué significa eso? Que los procesos más transformadores no son los más suaves, sino los más intensos. Que Dios no nos escoge para darnos una vida sin luchas, sino para darnos una vida con sentido, incluso si eso implica atravesar el fuego. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos resignarnos al sufrimiento como si fuera inevitable. No se trata de aceptar el dolor como único destino, sino de entender que si estamos atravesando por una prueba, hay algo que Dios quiere enseñarnos, algo que necesita ser soltado, algo que Él desea transformar en nuestro interior, porque el dolor sin propósito amarga, pero el dolor con propósito transforma. Muchas veces el enemigo intenta usar tu quebranto para destruirte, pero Dios puede usarlo como escalón para impulsarte. El enemigo te quiere convencer de que estás acabado, pero Dios te dice: estoy renovándote, estoy fortaleciendo tu alma, estoy abriendo tus oídos espirituales, estoy purificando tu corazón, porque es cuando todo cae, cuando todo se rompe, que Dios encuentra el terreno perfecto para comenzar algo nuevo desde los cimientos. Piensa en José, aquel joven con sueños de grandeza, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado por una acusación injusta. Todo eso parecía cruel, injusto y sin explicación. Pero cuando observas el panorama completo, comprendes que cada etapa dolorosa lo estaba conduciendo directamente al propósito divino: gobernar, rescatar vidas y cumplir su destino. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para cumplir lo que hoy vemos, salvar la vida de muchos». Esa declaración debería resonar en lo más profundo de tu ser, porque si estás pasando por una etapa de incomprensión, de traición, de abandono, puedes alzar la vista y declarar: «Tal vez esto fue planeado para hacerme caer, pero Dios lo usará para levantarme». Él no desperdicia ni una sola lágrima. Cada fragmento roto de tu historia, cada decepción, cada momento de dolor, todo puede ser parte de una construcción eterna si lo pones en las manos del Creador. Por eso, cuando atravieses momentos de dolor, no te enfoques únicamente en lo que estás perdiendo. Presta atención a lo que está creciendo dentro de ti. A veces, lo que se va en el exterior era solo una cáscara que estaba ocultando el verdadero valor que Dios había depositado en tu interior. Y si hoy estás viviendo ese proceso, no pienses que estás solo. No eres el único ni has sido dejado de lado. Estás en manos del alfarero y Él aún no ha terminado su obra contigo. Aquello que hoy sientes como una herida profunda, mañana puede convertirse en una cicatriz de victoria. Lo que ahora te lleva a doblar las rodillas puede ser la fuente de fortaleza con la que levantarás a otros. No lo olvides, el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, nunca es en vano. Si Él lo ha permitido en tu vida, no ha sido por error, es porque está preparándote para algo que trasciende lo que ahora puedes comprender. Parte 6. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del diseño divino. Uno de los mayores desafíos para quienes caminan con Dios es aprender a esperar, y no me refiero a esperar unos minutos en una fila o unas horas por una respuesta. Me refiero a esa espera larga que puede extenderse por semanas, meses o incluso años, por algo que el corazón desea con todas sus fuerzas. Puede tratarse de una respuesta específica, una puerta que anhelas ver abierta, una restauración profunda o una promesa que aún no se ha cumplido. En ese proceso de espera prolongada, muchos corazones se enfrían. Algunos se rinden, otros se alejan porque creen que si Dios se tarda, es porque no va a venir. Pero eso no es verdad. Esperar no es castigo, es una herramienta sagrada que Dios utiliza para afinar nuestro interior y alinear nuestro corazón con su voluntad. Dios no trabaja bajo presión ni responde a nuestro reloj. Él se mueve con tiempos eternos y su calendario nunca falla. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Eso incluye tus peticiones, tus anhelos, tus promesas. Y cuando comprendes esa verdad, aprendes a descansar en Dios, incluso cuando a tu alrededor nada parece cambiar. La espera revela lo que hay dentro de ti. Mientras esperas, Dios no solo obra en aquello que has pedido, también trabaja en ti. Él limpia tus intenciones, fortalece tu carácter, estira tu paciencia y profundiza tu fe. Creer cuando todo va bien es sencillo, pero confiar cuando reina el silencio, cuando las respuestas tardan,
Cuando el panorama se oscurece, eso es lo que distingue a una fe superficial de una que tiene raíces firmes. Pensemos en Abraham. Dios le prometió descendencia, le habló de una multitud de hijos tan numerosa como las estrellas del cielo, pero no fue algo que ocurrió al día siguiente, ni al mes siguiente. Pasaron años, años llenos de preguntas, de silencios, de pruebas. Sin embargo, Abraham siguió confiando. En la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 20, se afirma que no dudó sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa postura fue la que lo sostuvo. Y esa misma actitud puede darte firmeza a ti hoy. Esperar no significa simplemente tener fe, también implica ser fiel. Mientras Dios trabaja en aquello que te prometió, tú necesitas trabajar en tu obediencia. En muchos casos la bendición no ha llegado, no porque Dios la esté reteniendo, sino porque aún no estás listo para recibirla. La espera es el terreno donde se cultiva la preparación, y cuando esa preparación concluye, Dios no tarda ni un segundo más. Observa el ejemplo de David. Fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor que cuidaba ovejas. Dios ya había prometido que gobernaría. Pero ¿qué pasó después? Fue perseguido, tuvo que esconderse, vivió en cuevas, fue rechazado. La corona estaba asegurada, pero no llegó enseguida. Pasaron muchos años antes de que se sentara en el trono, y todo ese tiempo no fue en vano. Fue el periodo en el que Dios formó a David como líder, como guerrero, como hombre conforme a su corazón. La corona que iba a recibir requería de un corazón preparado, y ese corazón solo pudo formarse durante la espera. Así que si hoy estás esperando algo, no veas ese tiempo como un retraso, míralo como parte del diseño divino. Dios no se demora, Él perfecciona, y lo que parece tardanza, en realidad es maduración. Puede que lo que esté madurando seas tú, tu entorno, la persona por la que oras o el escenario al que debes llegar. Lo cierto es que cuando todo esté listo, Dios actuará, porque su palabra nunca vuelve vacía. El libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, contiene una promesa profundamente alentadora. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa quedarte inmóvil o con los brazos cruzados, es confiar mientras te mueves, es seguir orando mientras haces tu parte, es mantener la fe mientras avanzas, es adorar incluso cuando no ves respuesta. Porque cuando esperas con fe, no solo estás sosteniendo una promesa, estás siendo sostenido por Dios mismo. Y hay algo que muchos olvidan: lo que llega después de una espera prolongada siempre vale la pena. Dios no te hará esperar para entregarte algo pequeño. Si te está haciendo esperar, es porque lo que viene supera tus expectativas. No solo será más grande, sino más completo, más perfecto, más alineado con lo que realmente necesitas. Así que si ahora estás en ese tiempo donde todo parece detenido, donde no hay señales claras, no pierdas la esperanza. No estás siendo ignorado, estás siendo preparado. Dios está afinándote, como un músico que ajusta cada cuerda antes del concierto, y cuando llegue el momento correcto, cada lágrima, cada lucha, cada minuto de espera cobrará sentido, porque con Dios nada es desperdiciado, y si estás esperando en Él, estás justo donde debes estar. Parte 7. Dios usa lo inesperado para llevarte al destino correcto. A veces, creemos que sabemos hacia dónde vamos, trazamos planes, diseñamos caminos, construimos expectativas, pero lo cierto es que hay rutas que, aunque parecen correctas desde nuestra perspectiva, no son las que Dios ha preparado para nosotros. Con frecuencia, lo que nos lleva al propósito real no es lo que habíamos planeado, sino lo que jamás imaginamos vivir. Dios tiene una forma única de guiarnos. A veces nos saca de nuestra zona de seguridad, rompe esquemas que teníamos bien establecidos y nos conduce por caminos que parecen inciertos, pero lo hace con un objetivo: llevarnos justo al lugar donde realmente debemos estar. Nosotros, por naturaleza, caminamos con visión limitada, hacemos planes, definimos metas, trazamos rutas, y aunque no está mal planificar, cuando las cosas cambian abruptamente, cuando nuestros caminos se interrumpen, solemos sentir que fracasamos, pero no todo cambio es una derrota. A veces es simplemente una redirección divina, porque Dios ve más allá. Él conoce lo que hay después de la curva que tú no puedes ver. Y por eso, lo que a ti te parece retroceso, puede ser en realidad el camino más directo hacia tu verdadero destino. Observa la vida de Moisés, un hombre hebreo, criado entre los lujos del palacio egipcio, con toda la preparación de su época. Desde fuera parecía que ese era su lugar, su rol, su destino.
Pero un solo evento cambió todo. Defendió a un compatriota y tuvo que huir. Abandonó su vida privilegiada y terminó en el desierto, cuidando ovejas. Desde lo humano, parecía el final de su historia, pero fue allí, en medio de lo inesperado, donde Dios lo encontró. Allí, en lo árido, fue donde escuchó su llamado desde una zarza ardiente. ¿Te das cuenta? Si Moisés no hubiera salido del palacio, jamás habría entrado en el propósito. Lo que parecía pérdida era en realidad preparación. Lo que parecía desvío era dirección celestial. Dios utilizó lo que Moisés no esperaba para colocarlo exactamente donde debía estar. Y eso mismo puede estar pasando contigo. Tal vez estás enfrentando algo que jamás imaginaste, una situación que no pediste, una pérdida que te dolió, un cambio que te dejó confundido. Pero, ¿y si eso que hoy no entiendes es justo lo que Dios está usando para impulsarte hacia lo que Él preparó para ti? ¿Y si ese giro inesperado es la respuesta que no sabías que necesitabas? Dios no siempre contesta con un sí o un no. A veces responde moviendo piezas, cerrando etapas, removiendo lo que estorbaba. En ocasiones la bendición llega disfrazada de interrupción, porque lo que tú ves como obstáculo, Él lo ve como un acceso, y mientras tú te preguntas por qué, Dios ya está trabajando en el para qué. El libro de Proverbios capítulo 16 versículo 9 lo resume así: el ser humano puede planear su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Puedes soñar, puedes planear y está bien, pero es Dios quien ajusta el rumbo, y si confías en Él, incluso aquello que parecía un error puede convertirse en un milagro. Pensemos en Ruth, una mujer de Moab, extranjera, que perdió a su esposo y quedó sin dirección. En lugar de rendirse, decidió acompañar a su suegra Noemí. Optó por seguir caminando con fe. Rechazó quedarse estancada en la amargura, y en ese paso de obediencia y fe, sin tener idea de lo que Dios haría, se estaba conectando con la genealogía misma de Jesucristo. Una mujer sencilla, en medio de una historia marcada por el dolor, se volvió parte del plan divino de redención. ¿Cómo sucedió eso? Porque confió, incluso en medio de lo inesperado. Muchas veces creemos que el propósito de Dios tiene que ser evidente, ordenado, perfectamente estructurado desde el principio. Pero si miramos toda la Biblia, veremos que Dios a menudo trabaja a través de procesos que parecen caos, aparentes errores o pérdidas, para cumplir sus planes más profundos. Él escoge lo pequeño, lo quebrado, lo rechazado, lo que parece improbable. ¿Y por qué lo hace así? Porque cuando finalmente llegues al destino que Él preparó, no podrás atribuírtelo a tu fuerza, ni a tu inteligencia, ni a tu estrategia. Solo podrás reconocer: fue Dios, y eso es lo que honra su nombre. Por eso, no te frustres si algo inesperado se presenta en tu vida. No pierdas la calma si el rumbo cambia sin previo aviso. Tal vez Dios está reescribiendo tu mapa con mayor claridad. Tal vez está guiando tu historia hacia una dimensión que tú no habrías imaginado, pero que Él pensó desde el inicio. Confía, entrégate a su dirección, aunque no entiendas, aunque duela, aunque cueste, porque en ese punto donde todo parece estar al revés, puede ser que estés más cerca que nunca de tu verdadero camino. Dios no improvisa, Dios organiza, y aunque ahora no lo veas, eso que hoy parece confusión podría ser exactamente lo que necesitaba suceder para cumplir el plan que Él escribió para ti antes de que nacieras. Cuando pierdes algo, puede que Dios esté preparando espacio para algo mejor. Hay momentos en que algo se va de tu vida, una persona, una oportunidad, un lugar, un sueño que has estado alimentando durante mucho tiempo, y de pronto desaparece, sin una razón clara o con una explicación que no satisface. Entonces duele, te invade una sensación de vacío, sientes que perdiste algo que te pertenecía, algo que valorabas, por lo que oraste, algo que creías que formaba parte del plan de Dios, y te preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste esto justo ahora? Aquí es donde entra una verdad profunda que muchos tienen dificultad para aceptar. A veces, Dios permite que pierdas algo no como castigo, sino para crear espacio para lo que viene, espacio para lo que realmente va a construir tu vida, espacio para algo que si fuera por ti, nunca habrías soltado, pero que Él en su amor decidió mover. Nos cuesta entender que perder algo puede ser parte del avance. Nos duele soltar, porque nos aferramos a lo que conocemos, a lo que ya habíamos aceptado con el corazón. Pero Dios, que conoce el futuro mejor que nosotros mismos, sabe cuándo algo ha cumplido su ciclo. Él ve cuando una etapa ha llegado a su fin, incluso si tú aún quieres quedarte en ella, y entonces dice: ya no más, es momento de crecer. En Juan capítulo 15 versículo 2.
Jesús dice, todo pámpano que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Eso quiere decir que incluso cuando estás dando resultados, cuando estás haciendo lo correcto, Dios puede podar, no porque estés fallando, sino porque quiere que produzcas más. ¿Y qué implica una poda? Implica pérdida, implica desprendimiento, pero también significa avance, multiplicación, propósito. Si nunca soltáramos nada, si todo lo que amamos permaneciera para siempre, no habría crecimiento, porque el verdadero crecimiento no se da en lo cómodo. Sucede cuando el alma se quiebra un poco, cuando algo se va y te empuja a mirar hacia adentro, a replantearte cosas, a buscar a Dios con mayor profundidad. Esa pérdida, si la observas con fe, puede transformarse en el punto de partida de algo mucho más grande. Recordemos a Elías. En cierto momento Dios le indicó que fuera a un arroyo, donde recibiría agua, y que los cuervos le llevarían pan y carne, y así ocurrió. Pero pasado un tiempo el arroyo se secó. ¿Qué hizo Elías? Se quejó, le reclamó a Dios, pensó que había sido olvidado. No, él esperó la siguiente instrucción de Dios, porque entendía que cuando una fuente se agota, no es que el favor de Dios terminó, es que el propósito cambió. Y justo después de eso, Dios lo envió a la casa de una viuda, que sería el medio por el cual él lo sostendría en la siguiente etapa. Ese es el punto. Lo que termina no es el cuidado de Dios, sino una temporada, y cuando una etapa se cierra, tú necesitas estar dispuesto a soltar, porque si insistes en quedarte en algo que ya no da fruto, te vas a estancar espiritualmente, seguirás respirando, pero te sentirás vacío por dentro, seguirás avanzando, pero sin dirección. Fíjate en lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice que todo seguirá igual para siempre, no afirma que no habrá pérdidas, pero sí garantiza que nada te faltará, porque aunque algo desaparezca de tu vida, Dios sigue siendo tu pastor. Aunque pierdas una parte del camino, Él sigue guiándote, y si Él lo permitió, confía, porque Dios no te quita algo sin tener preparado algo mejor, más alineado con tu propósito. Aquí es donde muchos se estancan, anhelan lo nuevo, pero se niegan a soltar lo viejo, quieren avanzar, pero no están dispuestos a dejar atrás el pasado. Pero Dios no actúa en medio del desorden, Él no llena copas que ya están desbordadas con lo que no sirve. A veces, para que llegue lo que tanto has pedido en oración, primero tiene que haber espacio. Puede ser que esa pérdida haya abierto en ti un lugar emocional donde Dios puede obrar. Tal vez esa despedida fue la que te empujó a depender más de Él. Puede que esa puerta cerrada sea lo que te está forzando a buscar nuevos caminos, no como castigo, sino como una redirección divina. Y si logras ver todo esto con ojos espirituales, tu dolor no será en vano, tu pérdida se convertirá en un paso hacia tu llamado. Porque a veces, lo que perdiste no era la bendición, la verdadera bendición es lo que viene después de haber confiado, después de haber soltado, después de haber obedecido sin entender. Así que no te aferres a lo que Dios ya te pidió dejar, no vivas aferrado a lo que fue, porque tu destino no está en lo que perdiste, está en lo que Dios aún quiere darte. Y si Él te ama, y créeme, te ama profundamente, entonces puedes estar seguro de algo, cada pérdida que Él permite es porque tiene algo mayor, más alto y más eterno que está por llegar. Y justo después de ese momento, Dios lo envió a la casa de una viuda, quien sería la persona a través de la cual Él lo sostendría en la siguiente etapa. Ese es el punto central. Lo que termina no es el cuidado de Dios, sino la temporada. Y cuando una temporada cambia, necesitas estar dispuesto a soltar. Porque si decides quedarte en lo que ya no produce fruto, te estancarás espiritualmente. Seguirás respirando, pero por dentro te sentirás seco. Continuarás avanzando, pero sin un verdadero rumbo. Mira lo que declara el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice que todo permanecerá igual siempre. No dice que no habrá pérdidas, pero sí promete que nada te faltará. Porque aunque algo se vaya, Dios sigue siendo tu pastor. Aunque pierdas parte del camino, Él continúa guiándote. Y si lo permitió, entonces confía, porque Él no te quita algo sin tener preparado algo más que esté alineado con el propósito que diseñó para ti. Aquí es donde muchas personas tropiezan, desean lo nuevo, pero no están dispuestas a dejar lo viejo. Piden avanzar, pero no sueltan el pasado. Pero Dios no obra en la confusión. Él no llena copas que ya están rebosantes de lo que no debía permanecer. A veces, para que llegue aquello por lo que tanto has orado, primero debe haber un espacio disponible. Tal vez esa pérdida fue lo que abrió el espacio emocional que Dios necesitaba para trabajar contigo. Quizá esa despedida fue lo que te empujó a depender más de Él.
Puede que esa puerta cerrada sea lo que ahora te obliga a buscar nuevos caminos, no como un castigo, sino como una redirección divina. Y si logras verlo desde esa perspectiva, tu dolor ya no será inútil. Esa pérdida se convertirá en un paso hacia tu llamado. Porque a veces, lo que perdiste no era la bendición. La verdadera bendición es lo que vendrá después de haber confiado, después de haber soltado, después de haber obedecido sin entender completamente. Así que no te aferres a aquello que Dios ya te pidió dejar atrás. No vivas anclado al recuerdo de lo que fue. Porque tu destino no está en lo que perdiste, está en lo que Dios todavía desea entregarte. Y si Él te ama, y créeme, te ama profundamente, entonces puedes estar seguro de esto: cada pérdida que Él permite es porque tiene algo mayor, algo más alto, algo eterno, que está por venir.